¿Es Spider-Man Brand New Day la mejor película del personaje en live action? Comenzamos. Pero ¿qué tal, disfrutones y disfrutonas? Bienvenidos un día más al Rincón de Rubiales, bienvenidos un día más al canal, y llegó el día, llegó el momento que todos estábamos esperando, gente, que yo estaba esperando, ya que por fin ayer pude ir a ver Spider-Man Brand New Day, la nueva película del personaje en su estreno, que se estrenaba ayer miércoles día 29 de julio de 2026 aquí en España, y tuve el placer de poder ir a ver, la película a las 7:20 de la tarde, y por fin vengo a traeros mi crítica con spoilers de la película, gente. Aquí, bueno, iba a decir aquí acaba el viaje, ¿no? Este viaje tan mágico que hemos ido teniendo durante la sección de Camino a Spider-Man Brand New Day, ¿no? Donde os he traído todas y cada una de las películas live action, ¿no? Tanto la trilogía de Tobey Maguire, como las dos de Andrew Garfield, como la primera trilogía de Tom Holland en el UCM, ¿no? Y bueno, como veis, vengo preparado, vengo con esta pedazo de camiseta de Spider-Man con el escudo de Capitán América, que además nos hace recordar a su primera aparición en el UCM en Capitán América Civil War, ¿no? Cuando apareció, vamos, por todo lo alto, cogiendo el escudo del Capitán América, ¿no? Como el fucking boss que es Spider-Man, ¿no? Evidentemente. Y bueno, pues sí, tenía muchísimas ganas ya, la verdad, en cuanto salí ayer de ver la película, tenía muchísimas ganas de compartir con vosotros cuáles son mis sensaciones en caliente todavía, ¿no? Aunque bueno, ya he podido reposar la película un poquito, pero todavía, en verdad, está en caliente, ¿no? La cosa. Tengo ganas de ir a verla el fin de semana, seguramente que vaya el fin de semana. Este vídeo lo estoy grabando el jueves, ¿de acuerdo? Pero vosotros lo tendréis mañana viernes, ¿de acuerdo? Esta crítica con spoilers de Spider-Man Brand New Day. Seguramente que el fin de semana vaya una segunda vez a verla. No sé si el viernes, el sábado o incluso el domingo. Pero sí, es muy probable que sí que vaya a verla una segunda vez, tengo muchísimas ganas, la verdad. Y madre mía, vamos a ver. Por lo pronto deciros que me ha gustado bastante. Es una película que me ha gustado bastante. Tiene cosas muy buenas la película, tiene cosas bueno, que llevábamos ya tiempo pidiéndole que tuviera, ¿no? Al personaje de Tom Holland, al Spider-Man de Tom Holland, al Peter Parker de Tom Holland. Creo que como Peter Parker es la mejor película de Tom Holland, es en la que mejor interpretación, ¿no? Hace del personaje de Peter Parker. Y como Spider-Man es una completa locura. O sea, lo bien que está hecho Spider-Man en esta película, empezando por ese nuevo traje, ¿no? Que es comic accurate a tope, o sea, es comiquero a más no poder. Me encanta el nuevo traje, ¿no? Lo bien que luce, lo bien que se ve en la película. Y luego, la barrabasada que son las escenas de balanceo en esta película, de verdad, gente, es que os vais a quedar alucinados. Alucinados. Y probablemente algunos ya la habréis visto, porque como os estoy comentando, este vídeo lo voy a subir el viernes, y la película se estrenó ayer miércoles. Seguro que algunos ya la habréis visto, dejadme en comentarios qué pensáis al respecto, de verdad, que me va a encantar leeros. Pero en cuanto a las escenas de balanceo, es una completa locura, es lo mejor que hemos visto. Ya me acuerdo que en Amazing Spider-Man 2 teníamos escenas muy buenas de balanceo del Spider-Man de Andrew Garfield. Pero es que en esta película de verdad que es otro nivel, o sea, es una locura, de verdad que es una locura, gente, lo bien que están hechos los movimientos de Spider-Man, de verdad, es increíble, de verdad, es otro rollo. Luego, lo que son las coreografías dentro de las escenas de acción, dentro de las luchas, de las batallas, otro nivel también. Esa es la mejor peli en cuanto a coreografías también, ¿no? Y eso, pues, se veía venir, ¿no? Que iba a ser la mejor, ya que sabemos que el equipo de Jackie Chan ha estado implicado en esta película, y también sabemos que teniendo de director a Destin Daniel Cretton, que fue el que nos trajo Shang-Chi, vamos, una de las cosas increíbles que tiene la película de Shang-Chi son las coreografías también, que vemos en esa película, ¿no? Entonces, yo daba por hecho que las coreografías de batalla en esta película iban a ser las mejores del personaje en live action, y efectivamente así es.
sea, las escenas de acción en esta película son increíbles, de verdad os lo digo, de verdad os lo digo, o sea, están muy bien recreados todos los movimientos del personaje, es que es Spider-Man en estado puro, todas las habilidades que él tiene, ¿no? Lo rápido que es, los reflejos que tiene, todo el tema de las telarañas, ¿no? De verdad, es que es un lujo verlo en pantalla grande, de verdad, gente, que esta película la tenéis que ver en pantalla grande para disfrutarla al máximo, al máximo, al máximo, al máximo, de verdad, que no os vais a arrepentir, ¿de acuerdo? No os vais a arrepentir. Luego, el tema de... Es que, a ver, porque primero quiero focalizarme en esto, ¿de acuerdo? En la parte como más espectacular que tiene la película. No solo en cuanto a Spider-Man, personajes como Hulk, el tiempo en pantalla que tiene Hulk, a mí me ha gustado mucho, o sea, me ha convencido mucho, y por fin ya se ven los trailers, ¿no? Bueno, y esta crítica es full spoilers. Por fin volvemos a tener al Hulk salvaje, gente. Se celebra, se celebra. Yo ayer en cuanto lo vi, dije, por fin, lo dije en medio de la película, Dios mío. Volver a tener a ese Hulk salvaje, el Hulk que todos nos merecemos, ese Hulk que no lo tenemos desde el inicio de Infinity War, cuando Thanos le deja a KO, le deja noqueado, no hemos vuelto a tener al Hulk salvaje, y lo tenemos de vuelta en Spider-Man Brand New Day, y está muy bien hilado, está muy bien contado el por qué sale este Hulk salvaje, ¿no? Está muy bien contado, la verdad. El tiempo en pantalla que tiene, de verdad que es espectacular. Por fin tenemos a Spider-Man contra Hulk en el cine, gente. De verdad que hay que ser conscientes de estas cosas. Hay que tenerlo en cuenta, hay que ponerlo en valor, estas cosas. ¿Cuánto tiempo llevábamos esperando ver a Spider-Man y a Hulk juntos en pantalla, que son dos de los personajes más importantes tanto de Marvel como del género de superhéroes en general? Spider-Man y Hulk son dos iconos absolutos. Y qué bien, cómo mola la batalla que tienen. Y si encima le añades al Punisher de John Bernthal, pues imaginaos, porque hay un momento en el que hay una batalla en la que están estos tres personajes involucrados, ¿no? O sea, es una locura, gente, de verdad, que eso es una locura, aunque sí que es verdad que cuando pelean Spider-Man y Punisher contra Hulk, todavía es el Hulk que llevábamos viendo desde Endgame, ese profesor Hulk, por así decirlo, ese Hulk híbrido entre Bruce Banner y el Hulk salvaje, ¿no? Y por primera vez vemos cagado a Punisher. Por primera vez vemos cagado a Punisher, porque después de ver cómo le revienta balas y no le hace nada a Hulk, ¿no? Y Spider-Man le deja muy claro a Punisher que esto está fuera de su liga, que Hulk está fuera de su liga, pues Punisher en verdad se caga en los pantalones, ¿no? Y le ofrece, pues, una estrategia a Peter Parker, le ofrece él ir a por el personaje de Sadie Sink, que ahora después ya tranquilamente pasaré a hablaros de él, mientras Spider-Man, pues, se encarga de Hulk, ¿no? O sea, por primera vez vemos al Punisher de John Bernthal evitando un enfrentamiento, ¿no? Y eso la verdad que sorprende, eso sorprende en pantalla, sorprende muchísimo. De verdad, en cuanto a Punisher, me ha gustado mucho en esta película, porque es un personaje completamente diferente a Spider-Man. Ya lo sabemos, los valores que tiene Punisher, lo llevábamos viendo desde la segunda temporada de Netflix de Daredevil, que estuvo súper bien adaptado, ¿no? Y luego pues, vimos sus dos temporadas de su serie, acabamos de tenerle en la primera temporada de Daredevil Born Again el año pasado, le hemos tenido ahora en el especial de Punisher One Last Kill, que salió en mayo. O sea, ya estamos muy bien empapados de lo que es el Punisher de John Bernthal, ¿no? El Frank Castle de John Bernthal. Y a mí igual, es un personaje que me encanta, la verdad que es también otro actor que se ha hecho con el personaje. Yo veo a John Bernthal y automáticamente veo a Punisher, eso es así, y a mí me encanta. Sí que es verdad que a lo mejor alguna vez puede pecar de repetitivo en los distintos productos, de siempre estar triste, siempre estar deprimido con el tema de la familia, pero hay que entender que es un trauma muy gordo, gente, y cada persona lo sobrelleva de una manera distinta. Hay algunas personas, pues, que lo sobrellevan mejor, ese tipo de cosas, y hay otras, pues, que lo llevan peor, ¿no? Hemos tenido también en el UCM otros personajes con muchos traumas, ¿no? Con muchas experiencias malas, con seres queridos, que han perdido, como pueda ser Thor o Wanda, y cada uno, pues, lo intenta llevar a su manera, ¿no? Entonces,
es que es así. Entonces, pues Punisher pues lo lleva a su propia manera, ¿no? Todo lo que le aconteció a su familia, ¿no? Y en esta película, de verdad, que la dinámica que tiene con Spider-Man me encanta, porque al ser dos personajes con valores tan distintos, con un enfoque, ¿no? De la vida tan distinto, ¿no? Y cómo tienen, pues eso, esa manera tan diferente también de cómo lidiar con los objetivos que tienen que lidiar, por así decirlo, ¿no? Con los obstáculos que tienen, los problemas, pues hace que se compenetren muy bien, que compaginen muy bien. De hecho, a mí incluso se me ha quedado corto. Y mira que tiene metraje en pantalla, Punisher, ¿eh? Porque sí que tiene metraje, pero a mí incluso me he quedado con ganas de verle más, ¿no? Y de verle más en acción, en verdad, porque sí que tiene momentos, como bien os he comentado, en esa escena que tampoco dura mucho con Hulk. Sí que tiene algunos otros momentos, el final de la película, ese disparo con el francotirador, ¿no? Esos diálogos que tienen los dos, de verdad, que están muy bien, están muy muy bien, pero como bien os digo, incluso me he quedado con ganas de más, de ver a este Punisher, y lo han llevado muy bien a una película que no es calificación R, y como bien os digo, que Spider-Man es todo lo contrario a Punisher, y de verdad que lo han encajado muy bien, se siente, al menos yo, o sea, esta es mi opinión, a nivel personal, gente, de verdad, dejadme en comentarios qué pensáis, los que habéis visto la película, eh, como que es muy fluido, ¿no? O sea, desde el momento en el que sale Punisher, que es igual, es en el primer momento que le vemos en el tráiler, que está en el tanque, en el vehículo, bueno, está en el vehículo persiguiendo al tanque, ¿no? Y tiene este mini encontronazo con Spider-Man, el cual pues sale bastante escaldado, ¿no? Punisher, de este primer encuentro, ¿no? Y desde ahí pues como que todo fluye mucho, ya tenemos ese contexto de que los dos personajes se conocían y que Spider-Man le salvó una vez la vida en Staten Island, ¿no? Y siempre se lo recuerda a Punisher, ¿no? Siempre se lo está recordando para cuando Punisher, pues, oye, se la pueda devolver, ¿no? O le haga algún favor. Y de verdad que me ha gustado mucho la dinámica. Además que los actores, se nota la dinámica que tienen Tom Holland y John Bernthal, porque son dos colegas, son dos amigos, se llevan muy bien. También les hemos visto muy recientemente en La Odisea, ¿no? Son dos proyectos que actualmente están en el cine, en los cuales los dos forman parte de esos dos proyectos. Y en La Odisea comparten menos tiempo, diría yo, que lo hacen en Brand New Day, pero también se ve una buena dinámica entre ellos, ¿no? Entonces, pues eso hace que ayude en esa compenetración entre los personajes, ¿no? De Hulk, pues eso, se ha hablado en cuanto a Hulk, ¿no? No tiene mucho tiempo en la película, es verdad, Hulk y Bruce Banner, pero también me cuadra perfectamente. Está muy bien explicado, por eso la verdad que considero que esta película, en cuanto a trama, está mejor explicada de lo que pudieran estar otras películas, ¿no? De Spider-Man. Porque tiene todo el sentido del mundo que salga Bruce Banner en esta película, ¿no? Debido a la mutación que tiene Peter Parker, que ya vimos en los trailers, ¿no? Esa mutación en la que su parte de araña se está comiendo completamente a su parte humana, ¿no? Y estamos viendo cómo esa mutación, pues, le hace tener los ojos negros, como vemos a las propias arañas, ¿no? Adquirir todavía más fuerza, todavía más velocidad, todavía más reflejos, o sea, estar todavía más potenciado, o sea, ya tener su 100%, en verdad, ¿no? La mutación lo que le permite a Spider-Man es conseguir su 100% de poder, absolutamente, ¿no? Y también adquiere un elemento que a mí me encanta, porque como bien sabéis y repito siempre, yo he mamado Spider-Man con Tobey Maguire, fue mi primera interacción con este personaje, y sabemos que Tobey Maguire tenía la telaraña orgánica, no tenía lanzatelarañas. Y mediante esta mutación, Spider-Man, Peter Parker, Tom Holland, obtiene también telaraña orgánica, ¿no? ¿Qué pasa? Pues claro, pues al tener todo esto, pues ¿a qué persona puedes recurrir, ¿no? Que haya tenido una transformación muy tocha y que actualmente tiene un dispositivo con el cual puede controlar ese alter ego que tiene, Bruce Banner. Pues ya está. Es que está muy bien explicado, o sea, es que me parece perfecto, me parece perfecto. O sea, es clavado, o sea, chapó, chapó.
a las mentes pensantes que decidieron que Bruce Banner entrara en esta película no como un simple cameo, no como un simple fanservice, sino porque tiene coherencia con la propia trama de la película. Es que eso es lo bueno, de verdad, gente. Que puedas juntar las dos cosas, que puedas juntar esos cameos fanservice con la propia trama de la película. Y si coincide las dos cosas, es la mezcla perfecta, es el combo perfecto, porque estás contento tanto por, como bien os estoy comentando, que hila bien con la trama, como por, evidentemente, ver a ese propio personaje, ¿no? Que tantas veces hemos visto, y encima es uno de los personajes más importantes del UCM, ¿no? Como no podía ser de otra manera, el Hulk de Bruce Banner, ¿no? Y como bien os digo, pues tiene poco tiempo en pantalla Bruce Banner, pero el poco tiempo que tiene, creo que lo hace muy bien. Mark Ruffalo, ya lo conocemos, y eso, y cuando es Hulk es otro nivel, o sea, es increíble, ¿no? Y claro, pues evidentemente también, pues se te queda corto, obvio, ¿no? Se te queda corto porque dices, joder, es que mola tanto otra vez tener a ese Hulk salvaje, que qué pena no tenerle más en la película, pero claro, también hay que reconocer que es una peli de Spider-Man y hay que reconocer que Hulk está chetadísimo, gente. Para estar en una película de Spider-Man es que Hulk está chetadísimo. Y lo demuestra en la propia película, y eso me encanta. Eso me encanta. Porque hemos tenido otros proyectos que a lo mejor parecía que incluso Hulk estaba un pelín más nerfeado, ¿no? O como hemos tenido este Profesor Hulk, pero no, aquí demuestra que Hulk está en un nivel él solo, ¿no? Está totalmente por encima, evidentemente, de Punisher, pero también lo está de Spider-Man, ¿no? Hay que reconocerlo, ya sabéis, yo soy Spider-Man lover a muerte, ¿no? Spidey lover a muerte, pero hay que reconocer que Hulk está a varios niveles por encima de Spider-Man, ¿no? Está claro, o sea, Spider-Man le puede, pues como hace la propia película, le puede hacer la pelea más larga debido a que Spider-Man es muy rápido, entonces Hulk, pues hay veces que no le puede conectar golpes, Spider-Man sí le puede conectar algún golpe a Hulk, pero en un medio plazo, como ocurre en la película, y a pesar que Spider-Man adquiere uno de los brazos de Shocker, del conmocionador, ¿no? De los que tiene control de daños, y le da a Hulk alguna vez, pero nada, al final Hulk acaba ganando la pelea. ¿Y por qué acaba esa pelea? Porque Peter, ¿no? Peter, pues logra hablar con Bruce Banner, ¿no? Logra que Bruce Banner, pues le pueda escuchar, ¿no? Sí que es verdad que ese preciso momento, incluso puede ser un poquito forzado. ¿Se puede sentir un pelín forzado? Yo creo que sí, que un poquito forzado se puede sentir, ¿no? Porque justamente cuando Hulk se transforma en un Hulk salvaje, te dan a entender, además el propio Hulk lo dice, no hay Bruce Banner, solo hay Hulk, ¿no? Solo hay Hulk. Entonces es como que está al 100% Hulk, Hulk, Hulk. Y ya solamente, ya cuando le tiene vencido a Spider-Man Hulk, ya solamente con que Peter le dice dos palabras, le dice, Bruce, soy tu amigo, soy Peter, ya se acabó, ¿no? Ya Hulk vuelve en sí, ya Bruce Banner está ahí dentro y dice, che, quieto parado, ¿no? Y ya él mismo se tira del edificio, y no, y ya es cuando ya se vuelve Bruce Banner y ya se le llevan los médicos, ¿no? Al hospital a Bruce Banner. Sí que es verdad que puede parecer un poquito forzado, como un poquito precipitado, ¿no? El final de ese momento. Ahí sí que es verdad que me puede parecer un poquito, la verdad, ¿no? Un poco de Deus Ex Machina para que Hulk no le, vamos, no le reviente a Spider-Man, no le mate ahí, básicamente, ¿no? Pero la verdad que esa pelea está muy bien, está muy bien, está muy bien llevada. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, los personajes que suelen ser polémicos, MJ y Ned. Sí que me han gustado en esta película, MJ y Ned, sobre todo MJ porque tiene más peso en la película, como es normal, que Ned. Y yo creo que es la vez que mejor han enfocado al personaje de MJ de Zendaya, he de decirlo. Yo creo que es la peli, sí, diría que es la peli en la que más me gusta el personaje de MJ, ¿no? Te dan... Claro, porque te tienen que dar esa trama, también esa subtrama, después del final de No Way Home, ¿no? En el que olvidan completamente a Peter. Pues claro, pasan 4 años desde No Way Home hasta Brand New Day, y en esos 4 años Peter Parker ha estado obsesionado con stalkear, básicamente, stalkear a MJ y a Ned, ¿no? Ver
cómo evolucionan ellos con sus vidas sin estar el presente en sus vidas, ¿no? Con todo lo del MIT, la universidad, etcétera, etcétera, ¿no? Les ve constantemente en las redes sociales. Y claro, él, pues por eso su lado de Peter Parker, pues como que cada vez está más alejado, ¿no? Porque además está muy bien ese contraste en la película en el que Spider-Man está en su momento más álgido, pero en su momento más álgido de su historia, ya que la ciudad de Nueva York le adora a Spider-Man, le adora. Ve que es un salvador, que es un héroe de verdad, ¿no? Y al final de la peli se refleja, vamos, al 100% eso, ¿no? Y por otro lado, Peter Parker es todo lo contrario, ¿no? Está completamente solo, eso, no para de stalkear y de amargarse más viendo a MJ y a Ned, que además están siguiendo sus vidas y les va bien, y es que les va bien, en verdad, en sus vidas, ¿no? Y no tiene a nadie, prácticamente todo lo quiere hacer solo, ¿no? Entonces por eso esa parte de araña cada vez le va comiendo el terreno a la parte humana, ¿no? La parte Spider le va comiendo la tostada a la parte man, ¿no? Y claro, pues es normal que se tengan que enfocar en MJ y en Ned para que Peter pueda en un momento dado recuperar también esa parte humana, ¿no? O al menos intentarlo, ¿no? Y a mí eso pues sí que me ha gustado. Tengo que reconocer que sí que me ha gustado, aunque también es verdad, o sea, se puede reconocer tanto una cosa como la otra, ¿eh? Son perfectamente compatibles. Me han gustado más cómo se ha llevado estos personajes en esta película, pero a la vez considero también que con ese final que nos dejan en No Way Home, era el momento perfecto para resetear y ponerle a Peter con otros personajes, ¿no? Introducir a una Gwen Stacy, a un Harry Osborn, ¿no? Introducir más personajes del lore de Spider-Man que todos conocemos y dejar ya a un lado a MJ y a Ned, ¿no? Como a lo mejor, pues, decirnos que en estos 4 años, pues al principio sí que estaba un poco así, ¿no? Como le vemos en la película, pues pensando en ellos, como es lo más normal del mundo, vamos a ver, es que era tu chica y era tu mejor amigo, ¿no? O sea, eso es lo más normal del mundo. Pero que con el tiempo, pues ha podido ir conociendo a gente, os han podido acercar un poquito más a él, ¿no? Por eso os digo, una Gwen Stacy, un Harry Osborn, etcétera, etcétera, y pues irlo pasito a pasito, ¿no? Focalizando en otros personajes también, darle otro interés amoroso a Peter, darle pues eso, otras amistades. Creo que no hubiera estado mal, porque ya hemos tenido una trilogía con MJ y con Ned, ¿no? Siendo personajes secundarios de lujo, por así decirlo, ¿no? Pues haberlo focalizado de otra manera. Pero bueno, por otro lado, como os he comentado, creo que están bien llevados en esta película. Y por cómo acaban, tiene pinta de que van a seguir, es que van a seguir en próximas películas de Spider-Man, por cómo acaban estos personajes, ¿no? Pero sí, están bien llevados, considero que sí que están bien llevados, las cosas como son, ¿no? Luego, vamos a ver, personajes nuevos también. La detective, bueno, la de Wolf, esta, que la interpreta la actriz de The Bear. La que, bueno, pues la que sale en The Bear, que recientemente hemos tenido la quinta y última temporada, que por cierto, la tengo que ver todavía. Cuando vea la última temporada de The Bear, os la traeré al canal, os traeré mi opinión sobre la última temporada de The Bear, porque me parece una serie única, la verdad, porque no hay prácticamente series enfocadas al 100% en restaurantes y esto, y bueno, que no me enrollo más, que una de las actrices que sale en The Bear, que bueno, os la dejo en pantalla, que no me acuerdo cuál es su nombre en específico, pues la tenemos aquí en Brand New Day, y oye, pues me gustó porque, o sea, me ha gustado porque me parece también un toque fresco, porque no habíamos visto a Spider-Man tener una relación así pues con un miembro de la policía, o del FBI, o de alguna organización de estas, ¿no? Tener, pues, la típica relación que pueda tener, sí que es verdad que recuerda, en cierto modo, que puede tener Batman con Gordon, con Jim Gordon, ¿no? Bruce Wayne con Jim Gordon, en este caso Batman, con Jim Gordon, de tener esta relación en la cual se ayudan mutuamente para parar los crímenes que acontecen en la ciudad, ya sea en Gotham City, o ya sea Queens en este caso, Nueva York, etcétera, etcétera, ¿no? Y la verdad que está bien esa dinámica que tienen Spider-Man y The Wolf en esta película. A mí sí que de verdad que me ha gustado porque
no había visto prácticamente nunca o casi nunca al personaje en este contexto, ¿no? De tener así al menos un aliado en cuanto al tema profesional, ¿no? En cuanto a la faceta de Spider-Man, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y que se ayuden mutuamente, como os estoy comentando, pues en que Nueva York sea una ciudad más segura, ¿no? Evidentemente, ¿no? Con respecto al crimen y demás. Me ha gustado el papel que tiene The Wolf, la verdad. Además que se ve que es un personaje bueno, que es un personaje bondadoso y que bien, que actúa bien, ¿de acuerdo? Entonces, queda bien que sea una amistad profesional, vamos a decir, una amistad profesional de Spider-Man, ¿no? Y hay algún momento, pues sí, que es un poco así más gracioso, porque ella está, mientras está con sus hijos, por ejemplo, en el metro o en un restaurante, mientras está hablando con Spider-Man, ¿no? Y los ojos dicen, ¡guau! Estás hablando con Spider-Man, ¡buah, buah, buah! ¿No? Incluso al final de la película, Spider-Man le dice, y dale un saludo a tus hijos, ¿no? Mándale un saludo a tus hijos y tal. Así que bueno, bien, bien, me ha parecido un personaje. Una buena adición, la verdad. Tampoco una locura que te explota la cabeza, ni muchísimo menos. Pero oye, me parece una buena adición, la verdad. Luego, por otro lado, control de daños, gente. Mira, estoy de los de control de daños, pero hasta la mismísima. Hasta la mismísima. Es que desde el primer momento que salieron, siempre están cagándola, siempre están tocando los cojones. Perdonadme por la expresión, pero es que de verdad, control de daños siempre está para tocar las narices. Para poner piedras en el camino, ¿no? Y es que siempre, da igual en los proyectos que les veamos, cuando les vimos en No Way Home, les hemos visto en Wonder Man, que curiosamente también Wonder Man es un producto de Destin Daniel Cretton, y parece que le mola focalizarse en control de daños, a Destin Daniel Cretton, y también en darnos a entender que son chungos, que son malos, que por mucho que sí, que parezca que actúan bien, que lo que quieren es pues sí, que todo esté bajo control, ¿no? Que no haya gente con poderes que se le vaya la flapa, pero luego también vemos que tienen intenciones ocultas malas, ¿no? Como pasa en esta película sobre todo, ¿no? Qué asquito dan, de verdad, los de control de daños. De verdad, qué asquito dan. Eh, es que siempre, como bien os estoy comentando, cada vez que salen, sube el pan. Sube el pan, en un mal sentido, ¿no? Y veremos a ver cuánto más tiempo salen, porque el personaje que nos presentan en esta película, ¿no? El personaje que hace del director de control de daños, que es uno de los personajes, es uno de los actores que tenemos en la serie de Severance, de Apple TV, ¿no? Pues es el que interpreta a este personaje, el director de control de daños, ¿de acuerdo? Que al principio parece que va por un sitio y luego va por otro sitio, ¿no? Ya me extrañaba a mí porque es que control de daños huele mal, huele muy mal, ¿no? Y a lo largo de la película, cuando tiene esas interacciones con Spider-Man, etcétera, etcétera, algo ocultaban. Estaba clarísimo que algo ocultaban, ¿no? Y efectivamente al final se ve que tenían intenciones malignas, intenciones malévolas, ¿no? Con respecto bueno, es que esto, el personaje de Shady Sink, prefiero dejarlo para el final, ¿de acuerdo? Voy a seguir hablando de personajes que salen en la película y demás. Y voy a empezar a hablar también de cositas que considero que no me han gustado. No me han gustado tanto en la película y consideraba que se iban a llevar de otra manera, ¿no? Y que me han decepcionado un poquito. Bueno, os he hablado de cosas como por ejemplo lo de Hulk, que a lo mejor el final está un poquito forzado, pero bueno. Voy a hablar de otros personajes. Voy a hablar de Scorpion. Sí, del Escorpión de Michael Mando, que llevábamos 9 años esperando la aparición de este personaje en una película de Spider-Man como villano, ¿no? El Escorpión de Michael Mando, McGargan, ¿no? Después de su corta aparición en Homecoming, de esa escena post-créditos que tiene con el buitre, ¿no? Y por fin le teníamos de vuelta 9 años después y además encarnando ya 100% al Escorpión. Pues gente, me ha decepcionado un poquito la participación del Escorpión en la película. El poco tiempo que sale mola, porque tengo que reconocer que mola. El traje está súper guapo. El poco tiempo que tiene peleando con Spider-Man está muy bien. Pero considero que sale demasiado poco. Considero que es una carta que han gastado ya
porque todo el mundo reclamábamos, ¿no? Al Scorpion de Michael Mando, ¿no? Porque lo dejaron ahí en un cajón bien metidito, y parece que han gastado ya esa bala que tenían. Porque dudo yo, veremos a ver si vuelve a salir en un futuro, ¿no? Pero es que sale poco, sale muy poquito en la película, y además, para colmo, la segunda batalla que tiene con Spider-Man, en verdad no es él, además, el que pelea con Spider-Man. Y ahora después lo entenderéis, ¿no? Sabréis a qué me refiero, porque si veis este vídeo es que habéis visto la película, porque este vídeo es completamente con spoilers, ¿de acuerdo? O sea, que si no has visto la película, no sé qué haces viendo este vídeo, ¿de acuerdo? Cuando veas la película, te vienes a este vídeo y ya comentas y ya dices lo que quieras al respecto. Pero a lo que voy, a lo que voy. Esperaba más del Scorpion de Michael Mando, además sí que es verdad que había teorías. Yo tampoco compraba, había gente que incluso decía que el final de la película iba a ser con Scorpion, pero ya con el simbionte, haciéndose ya el Venom de McGargan, como en los cómics, ¿no? Un Scorpion Venom ya aquí, modo Dios, y que va a ser el villano final de la película. Yo no pensaba eso, pero sí que a lo mejor podía pensar que en una escena post-créditos, el Escorpión podría obtener el simbionte. Ese trocito de simbionte que sabemos que en principio debería de estar en el UCM, pero bueno, como eso con el tema de Sony, de verdad que mejor no incidir mucho, porque es un lío y es un pifostio, y encima me cabreo, ¿no? Con todo lo que hicieron con el simiente, con el Venom de Tom Hardy, que sí, que si no. No, mejor no incidir en eso. Que no me quiero calentar, la verdad. Que qué desastres son los de Sony. ¡Qué desastres son los de Sony! Pero bueno. Entonces, claro, yo pensaba pues que por un lado iba a tener más participación en la propia película, no consideraba que fuera a ser el villano principal de la película, ¿no? Pero sí que iba a tener más tiempo en pantalla, y luego también, como bien os digo, pues a lo mejor una escena post-créditos, dando a entender pues que iba a obtener el simbionte, ¿no? Pero no, nada más lejos de la realidad, tiene poquito tiempo en pantalla, como bien os digo, y encima la mejor pelea que tienen los dos no es él el que está peleando realmente contra Spider-Man, ¿no? Entonces todavía le quita un poquito más de peso al propio McGargan, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que eso se me queda de ver un poco. Otro villano que sale en la película, otra facción, por así decirlo, la mano, gente. La mano sí que ha sido decepción, ¿eh? Hay que reconocerlo, que la mano ha sido decepción, porque la mano te sale en varios pósters de la película, como si fueran a tener una bastante mayor relevancia de la que tienen en la película. Sabemos que la mano es una organización chunga, que la tenemos desde las series de Netflix de Daredevil, de los Defensores, ¿no? O sea, tenemos ya bastante lore de la mano en el UCM. Y es decepcionante lo que salen en esta película, pero es que encima el por qué salen en esta película es todavía más decepcionante. Porque todas las teorías, todas las cábalas que podríamos tener sobre el por qué la mano salía en esta película, es que está en las antípodas de lo que realmente sucede en la película. Porque claro, la mano pues la asociábamos bastante con Daredevil, como bien os estamos comentando, los Defensores, etcétera, etcétera. Cómo acaba la segunda temporada de Born Again, ¿no? Con Matt Murdock en la cárcel. Aquí había escenas que parecía que era una cárcel, sí, con la mano, en los trailers lo veíamos luchando con Spider-Man y tal. Yo como muchísimo, 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 también os tengo que reconocer que me esperaba un cameo de Matt Murdock, pero como mucho, o sea, no las tenía para nada todas conmigo. Había mucha gente que estaba convencidísima de que íbamos a tener a Matt Murdock en esta película. Y yo estaba como un 70% no y 30% sí. Y que la mano sí que a lo mejor podría estar implicada de alguna manera en eso, ¿no? Pero es que para nada, gente. O sea, es que de verdad es decepcionante. O sea, me vais a decir que no. Que una organización como La Mano, que es una organización que lleva siglos operando desde las sombras, que sabemos que están muy especializados, que son ninjas que están muy especializados, que son unos expertos combatientes, ¿no? Y que son malos, que los hemos visto durante todas las temporadas de Netflix, ¿no? Etcétera, etcétera, que tienen sus propios objetivos, ¿no? Que sí que es verdad que normalmente necesitan un líder,
pero la excusa que anda en esta película, ¿no? Cuando Spider-Man va al centro de control de daños con el director de control de daños y de repente vemos ahí a 4 niñas de la mano, pues claro, Spider-Man se queda ahí como... porque al principio de la película sí que nos dicen que Spider-Man peleó con la mano y les encarceló, etcétera, ¿no? Que vale, eso vale, me parece bien. Pero es que resulta que han llegado a un acuerdo, control de daños con la mano, y la mano trabaja con control de daños, o mejor dicho, no con, para control de daños. Porque resulta que como no tienen un líder, es una facción que necesita un líder, pues se ven como perdidos. Entonces, pues han dicho, pues como no tenemos nada que hacer, pues nos juntamos con control de daños y así, pues oye, pues cumplimos las misiones que nos encarguen, ¿no? O sea, una decepción absoluta, las cosas como son, o sea... Bajo mi punto de vista es incluso reírte un poquito en la cara de lo que es la facción de la mano. Incluso faltarles un poquito el respeto. Sinceramente, después de todo el lore que tenemos de esa organización, bajo mi punto de vista es faltarles el respeto un poquito. Las cosas como son, ¿no? Y después de, como bien os digo, de las escenas que vemos en los trailers, salen en los pósters, probablemente sea la mayor decepción que me he llevado de la película. El cómo manejan a la mano, a lo que es la organización de la mano, sinceramente. Yo creo que sí, que es la mayor decepción que me lleva con la película. Por eso, bajo ningún concepto me parece que la película haya sido perfecta, ni muchísimo menos. O sea, os he dicho que me ha gustado bastante, incluso mucho, en bastantes aspectos. Pero hay otros como esto que no lo compro. Lo siento, pero no lo puedo comprar para nada, ¿no? Para nada, para nada. Luego, para seguir con el tema de los villanos, ha ocurrido lo que pensaba que iba a ocurrir. Villanos como Tarántula, villanos como Boomerang, sabía que iba a pasar exactamente lo mismo que vimos en la película de los 4 fantásticos primeros pasos el año pasado. ¿Recordáis el inicio de esa película? Con un resumen de los primeros, precisamente los primeros pasos, los primeros años de los 4 fantásticos, los primeros meses, ¿no? En los que ellos habían adquirido los poderes cuando están salvando a la gente de las amenazas que tenían, ¿no? Y vemos un pequeño resumen de algunos villanos clásicos de los 4 fantásticos, ¿no? Contra los que ellos pelean, pero que no salen nada. O sea, es eso, una sucesión de escenas rápidas, pim pam, y se acabó, ¿no? No tienen nada que ver en la trama de la película, ¿no? Que sabemos que está focalizada en Silver Surfer y en Galactus, ¿no? Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Hacen un pequeño resumen de qué es lo que ha estado haciendo Spider-Man entre No Way Home y Brand New Day, ¿no? Cómo pelea con los distintos villanos, cómo logra vencerles y el por qué, pues, cada vez la gente de Nueva York, pues, está más a favor de Spider-Man, ¿no? Y le quieren más, ¿no? Porque ha salvado en incontables ocasiones a lo que es la ciudad, ¿no? A los ciudadanos. Entonces vemos esas pequeñas escenas que son las escenas de los cómics, ¿no? De las portadas de los cómics que vimos en el primer tráiler, que están muy bien, la de el primer cómic de Spider-Man, ¿no? Cuando salva a ese ciudadano mientras estaba lanzándose con la telaraña, cuando pelea con Tarántula, con Boomerang, ¿no? Que son esas portadas de cómics que están increíbles, que salen en stop motion en la película, pero es lo único que tenemos de esos villanos en toda la película. Yo sinceramente pensaba, en cuanto a estos en específico, estoy hablando de Tarántula y de Boomerang solo, ¿eh? Me esperaba que iba a ser así. Y luego también tenemos a Tombstone, que a Tombstone le hacen exactamente lo mismo que con Tarántula y con Boomerang. Tiene una mini escena con Spider-Man y se acabó. Aquí sí que es verdad que yo sí que esperaba que al menos Tombstone, Lápida, saliera más. Sí que esperaba que saliera más. Lonnie Lincoln, sí que esperaba que saliera más en la película. Rollo, a lo mejor, rollo Scorpion, pues más o menos, que tuviera un papel como Scorpion. ¿Me entendéis, no? Pero nada, o sea, le dan exactamente el mismo el mismo tiempo en pantalla que a Tarántula y a Boomerang. O sea, cero patatero, cero. Un pelín más, a lo mejor 3 segundos más. Porque luego sale como Spider-Man, pues, con las telarañas, le ha atrapado y tenemos a The Wolf, ¿no? Hablando incluso con él, con Lonnie Lincoln, así un poquito, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado y tal? Y luego sale Spider-Man como, ale, ya le tenéis ahí, ¿no? Como hecho vuestro trabajo, ¿no? Como siempre, a la policía. Aquí sí que un pelín también de decepción con respecto a Tombstone. Creía que iba a tener un papel al menos
un poco más relevante en cuanto a la trama, en cuanto a la película, porque es un villano que está chulo también de los cómics. Le hemos visto en series de animación también, a Tombstone, ¿no? Como en Spectacular Spider-Man, a mí me gustó muchísimo. Por ejemplo, Tombstone, en Spectacular Spider-Man. Me gustó muchísimo cómo le adaptaron en esa serie de animación, que es una de las mejores series de animación que se han hecho de Spider-Man y en general de los superhéroes. Ya habrá momentos, no os preocupéis, que os hablaré de series de animación también, de todo, ¿no? Con respecto a los superhéroes, etcétera. Entonces, pues sí, un poquito también me dejó de ver Tombstone. O sea, esa microescena que sale está muy bien, está muy chula. Pero por eso dices, joder, dame un poquito más de este villano en la película, ¿no? Pero bueno. Entonces, por eso os digo que sí que tiene cosas que me han dejado de ver un poquito lo que es la película, ¿no? A ver, ¿qué más? Antes ya de ir al grano con el personaje de Sadie Sink, el tema de la mutación, sí. Vamos a incidir un poquito, me parece que es un tema muy importante, el tema de la mutación, ya que tú ves el tráiler, tú ves los trailers, y parece que la película te va a llevar por un sitio, en realidad te lleva por otro lado. A mí tampoco me ha disgustado el enfoque que ha tenido la película, ¿de acuerdo? Soy consciente que ha habido gente que sí que la ha decepcionado también, debido a que en los trailers parecía que el tema de la mutación iba a ser todavía más relevante de lo que es en la película y que iba a ser todavía más difícil de gestionar de cómo se gestiona en la película, ¿no? Porque todo el tema de la mutación, de que la parte de la araña se estaba comiendo a la parte humana, pues sabemos que en los cómics hay un momento en el que Spider-Man pasa a ser Man Spider, que directamente se convierte en un monstruo araña, pero literalmente, ¿no? No tenía yo todas conmigo de que llegara a convertirse al final de la película en un Man Spider, pero sí a lo mejor un poquito más de énfasis en esa mutación, que costara incluso un poquito más lidiar con ella, porque claro, aquí es que al ser personajes tan genios, tan inteligentes, ¿no? Tenemos a Peter Parker, tenemos a Bruce Banner, que como os he comentado es el personaje al que recurre para poder solucionar todo este tema de la mutación, pues claro, es como que todo se vuelve más fácil con el tema de los inhibidores, ¿no? Que claro, te pones el inhibidor aquí detrás y todo ese ADN que te está mutando como que se estabiliza, ¿no? Todas esas células se estabilizan, ¿no? Entonces puedes lidiar con ello mejor, ¿no? Y no se vuelve Spider-Man pues como se vuelve cuando obtiene la mutación, ¿no? Entonces eso también como que le quita un pelín también de chicha al asunto, como de importancia, ¿no? Como decir, Dios, 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 que sí que es verdad que tiene momentos en la película que, aun teniendo un inhibidor, sobre todo al principio, y teniendo los lanzarredes, de repente nada, él se sobrecarga, ¡pam!, el inhibidor fuera, los lanzarredes fuera, y vuelve a estar chetadísimo, ¿no? En plan, mutado a tope. Pero sí que en cuanto a los trailers te decían todo eso, de las etapas de las arañas, lo del tema de que adquieren pues una especie de renacimiento, ¿no? Pues resulta, es que además es gracioso esto, es muy gracioso. Todo ese discurso que tenemos en el primer tráiler, que además queda súper bien, es muy épico en ese primer tráiler, todo el tema de los ciclos de la araña, ¿no? De ese renacimiento al final del tráiler. Resulta que en la propia película, ese mismo discurso no es nada más y nada menos que un documental que está viendo Peter sobre arañas. Es un documental que está viendo Peter sobre el ciclo que tienen las arañas en su vida, ¿no? Entonces, claro, y de poder tener él información sobre si le está pasando exactamente lo mismo que le pasa a las arañas reales, ¿no? El tema del renacimiento y tal, pero queda como muy secundario, terciario ahí, queda como... Y en un momento dice, quítame a su inteligencia artificial, que eso es otra cosa también que puede ser un pelín negativa, que ahora os comento de la película. Entonces es como, joder, no le dan, parece, toda esa chicha, toda esa importancia que parece que le iban a dar en los trailers a la mutación como al finalmente se la dan en la película. Que ojo, no estoy diciendo que no se la den, que sí que se la dan, sí que se la dan. Sí que se la dan, y además está muy bien el hecho de cómo lo relacionan
con el trauma que tiene con MJ, sobre todo por las escenas que ve con MJ, que ve que tiene un nuevo novio, el tema con Ned, y eso hace que esa mutación florezca de él, ¿no? Eso está muy bien, ¿eh? Eso está muy, muy, muy bien hecho. O sea, me parece un desencadenante muy bueno, ¿no? Todo el tema con MJ y con Ned, ¿no? Que es como ya la guinda del pastel para que a él le ocurra eso, ¿no? Ya si ya de por sí él está solo, está stalkeando constantemente a MJ y a Ned, pues ya cuando descubre que MJ tiene novio, es como el detonante, ¿no? Eso me parece perfecto. Pero es lo que os digo, todo el tema del renacimiento, de los ciclos de la araña y tal, no se ve tanto en lo que es la propia película, ¿no? No es tan gore como parecía que a lo mejor podía llegar a ser, ¿no? Y otro tema ya, de verdad, ya os lo prometo, ya antes de pasar a hablar de Sadie Sink, me llevo 45 minutos de vídeo, pero es que quiero desengranar absolutamente todo, me quiero quedar a gusto con esta película, gente. Crítica con spoilers absoluta de Spider-Man Brand New Day. Ya antes de pasar de Sadie Sink. A Sadie Sink, mejor dicho. El tema de la tecnología. Es que se puede entender un poco, pero a la vez dices, ¡ay, Dios!, ¿no? Porque al final de No Way Home se supone que ya tenemos ese Spider-Man al 100% callejero, que se paga el alquiler, que se hace sus trajes de mallas, y que hay cero tecnología de por medio, que ya todo el tema de Stark ya se deja a un lado, ya es tema del pasado completamente. ¿Y qué pasa en esta película? Que por un lado, no nos explican prácticamente nada de cómo sobrevive él, del tema de cómo saca el dinero, porque le vemos en la más reverenda mierda, pero en ningún momento se nos hace ninguna referencia de cómo paga el alquiler, de cómo se sustenta él, porque sabemos, vale, todas sus facetas como Spider-Man, pero eso no le da dinero. O al menos no nos lo cuentan en la película. Si de repente llega la D-Wolf y le hace una transferencia a Spider-Man, ¿no? Por cada encargo que hace, por cada crimen que para, ¿no? Si eso nos lo dijeran en la película, pues dices, vale, ya está, te lo compro, ¿no? De esa manera, él sobrevive, pero es que no te dicen absolutamente nada en la película. Creo que eso también es un fallo. Un pequeño fallito que tiene, las cosas como son, ¿no? Podían haber hecho algo, como vemos en las películas de Tobey Maguire, que paga el alquiler con el ruso, el personaje ese que es súper gracioso y tal, pues alguna cosa así, pero nada, mínima, algo mínimo, que no estoy pidiendo que sean escenas enteras, que tal, no, un mínimo detalle de cuando él vuelve a su casa, donde reside ahora mismo, en el apartamento en el que esté, donde quiera que esté, pum, una mini referencia a eso, porque queda, de verdad, que queda raro, porque, claro, y a eso le sumas el lado tecnológico, porque sí, gente, volvemos a tener una IA. Peter tiene a su propia IA en esta película. Otra vez tiene una IA que le ayuda a obtener información, tiene un pedazo de setup increíble, que parece de un creador de contenido guapo, tiene un pedazo de setup increíble que, claro, dices, ¿de dónde has sacado este setup? ¿Cómo has podido sacar este setup si se supone que estás en la mierda, ¿no? Y no eres fotógrafo todavía, porque tampoco está en el Daily Bugle, ¿no? Como estaba el de Tobey Maguire, por ejemplo, y el de los cómics. ¿No? Entonces, esas cositas, y como bien os digo, el tema tecnológico, el tema de la IA, que le ayuda a obtener la información, la IA esta es la que le pone el documental de las arañas, ¿no? Es por así decirlo, en lo que se sustenta Peter Parker, en sacar información de esta IA que le ayuda en general, ¿no? En cuanto a los crímenes, en cuanto al personaje de Sadie Sink, en cuanto a su propia mutación, en cuanto a todo, ¿no? Le ayuda la IA, que mola la IA, porque cuando mola lo que pasa que dices, es que otra vez tenemos ese punto tecnológico. Pero luego, ¿qué pasa? Que lo puedes entender en el sentido de que Peter Parker es un genio, gente. Peter Parker es un genio, y claro, hay mucha tecnología en la sociedad, y él ha estado acostumbrado también siempre, ¿no?, heredado de Tony Stark, a tener algo tecnológico. Y él, pues es un genio, y sí que puede tener alguna ayuda tecnológica, lo puedes llegar a entender. Que no te guste tanto es una cosa, ¿de acuerdo? Pero que pueda llegar a ser entendible, puede llegar a ser entendible. ¿De acuerdo? ¿Me pilláis por dónde voy, no?
Aunque no lo comparta yo, por ejemplo, en mi caso. Pero se puede entender un poquito, ¿no? Se puede entender un poquito. Pero volvemos a lo mismo, le vuelve a quitar a él todo el peso de que sea él mismo el que sepa afrontar todos los desafíos que le vienen. Todo el tema de su mutación, que sea él mismo el que sepa solucionarlo, ¿no? No constantemente con ayudas externas, porque sigue teniendo esas ayudas externas. Sobre todo con esta IA, ya os he dicho que con el tema de Bruce Banner me parece que está muy bien conseguido. La ayuda que obtiene de Bruce Banner, ¿no? Para poder solucionar el tema de la mutación. Pero es eso, es como que siempre necesita ayudas externas cuando sabemos que es un genio absoluto Peter Parker. Y encima aquí ya han pasado 4 años desde No Way Home, entonces tiene todavía más experiencia, tiene que ser todavía más inteligente. ¿Me entendéis por dónde voy, no? Entonces ese es otro punto así de la película que tampoco me la baja en exceso, pero es un pequeño puntito ahí también, ahí negativo, decir, hoy el tema de la tecnología que parecía que ya 100% la habíamos dejado de lado, ¿no? Y ya 100% gente, después de los 50 minutos que llevo de vídeo, que seguro que estáis deseando ya que hable del personaje de Sadie Sink, sí, se confirma, gente, se confirma. Sadie Sink es oficialmente Jean Grey. ¡Vamos! ¡Vamos! Sadie Sink es Jean Grey. Se sabía, gente, yo lo sabía. Desde el primer momento que se dijo que Sadie Sink tenía todas las papeletas de ser Jean Grey, yo sabía que iba a ser Jean Grey. Ni Rachel Summers, ni una MJ diferente, ni una Mary Jane, ni esto, ni lo otro, ni lo de la moto, ¿no? De todas las opciones que se han ido dando, todas las teorías que se han ido haciendo durante todo este tiempo, yo estaba convencido al 100% que Sadie Sink iba a ser Jean Grey. Sí que es verdad que es una Jean Grey joven, ¿eh? Han cogido a una Jean Grey joven. Evidentemente para que dure bastante, pero claro, si coges a una Jean Grey joven, veremos a ver lo que hacen con el próximo Cíclope, etcétera, etcétera, con Scott Summers, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Así que oficialmente se nos introducen ya a los próximos X-Men, a los X-Men del UCM, con el personaje de Sadie Sink, con Jean Grey, ¿no? Ya tenemos, pues, el primer ladrillo puesto para la que sabemos que va a ser la próxima gran saga del UCM, después del soft reboot, después de Secret Wars, que va a ser la saga de los mutantes, la saga de los X-Men, que además tendremos película propia de los X-Men, muy seguramente en 2028, ¿no? Y ya tenemos a este primer personaje que va a formar parte de todo ese futuro, a la Jean Grey de Sadie Sink, que también la tendremos en Secret Wars. Jean Grey está confirmada para Secret Wars, ¿de acuerdo? Vamos a hablar sobre Jean Grey, vamos a hablar sobre Sadie Sink. Pues me ha gustado mucho, gente. Tengo que reconocer, a mí me ha gustado mucho el papel de Sadie Sink, me gusta mucho la actriz, a mí me gusta su personaje de Max Mayfield en Stranger Things. Considero que es una buena actriz. Y me pega totalmente como Jean Grey. Como bien os digo, bastante joven, pero me pega mucho como Jean Grey y Sadie Sink, además pelirroja y tal, la queda perfecto. Y el papel que tiene en la película al principio, ¿no? Todo muy misterioso, que es como que la que mueve los hilos, ¿no? Me encanta cómo lo han adaptado, cómo ella posee las mentes de las otras personas y cómo constantemente le acribilla a Spider-Man, ¿no? Psicológicamente, porque se va metiendo en distintas mentes, le da donde más le duele a Spider-Man, hablándole de MJ, de todo, de absolutamente todo, de su propia mutación, ¿no? Siendo un personaje que sí que sabe que Peter Parker es Spider-Man, aquí, claro, aquí a él le deja totalmente descolocado, porque se supone que nadie sabe que él es Spider-Man, pero ella, con toda la información, con toda la capacidad que tiene ella, como telépata sabemos, ¿no? Lo poderosa que es, aunque aquí evidentemente está en sus primeras etapas, ¿no? En sus primeros destellos, pues ella sabe que Peter es Spider-Man y eso lo aprovecha perfectamente. Y vemos cómo ella tiene un objetivo en esta película, que es el VMAX. El VMAX no tenemos ni idea de lo que es, pero también hace gracia que sea VMAX, ¿no? También haciendo referencia a su personaje en Stranger Things, que era Max Mayfield, ¿no? Aquí han puesto como una pequeña referencia. Qué casualidad que el personaje que interpreta Sadie Sink busque un VMAX, Max, ¿no? Eso la verdad que está bien, ¿no? Y como, pues sí, en todo lo que es la primera mitad de la película, podríamos decir, mitad,
es la villana, es la mala, te la ponen como la mala. Pero yo también os soy totalmente sincero, gente, que yo sabía desde el primer momento que algo tenía que pasar con Jean Grey, con el personaje de Sadie Sink. Y se cumple de verdad lo que yo pensaba que iba a pasar. Era precisamente eso, que en la primera mitad de la película ya iba a ser la mala, pero que luego íbamos a descubrir que no era así. Que en verdad detrás había alguien o algo por lo que ella estaba haciendo pues estos actos, ¿no? Estos actos no muy halagüeños, no muy benévolos, ¿no? No muy buenos, por así decirlo, ¿no? Claro, algo no cuadraba porque, vamos a ver, todos sabemos que Jean Grey es un personaje bueno, es una X-Men, ¿no? Luego ya, cuando adquiere el Fénix, eso ya es otro cantar, ¿no? Cuando ya adquiere el Fénix y se vuelve Fénix Oscura, Dark Fénix, eso ya es otra historia totalmente distinta, ¿no? Porque adquiere una entidad cósmica dentro de ella, ¿no? Pero eso ya, bueno, hasta que veamos imaginaos, una Sadie Sink con el Fénix Oscuro, guau, guau, eso va a pasar años y años y mínimo una década, yo creo. Pero como la propia Jean Grey es un personaje bueno, ¿no? Es un personaje bueno. Y además la tuvimos en las adaptaciones de Fox, ¿no? Interpretada tanto por Famke Janssen como por Sophie Turner, ¿no? Y aquí, pues ya en el UCM la tenemos interpretada por Sadie Sink. Y de verdad que me parece muy bien todo lo que tiene que ver con su personaje, toda la introducción, todo lo que tiene que ver con esa expansión del universo. Soy consciente que, ¿ves? Ha habido personas que no les ha gustado mucho toda esta expansión del universo, todo lo que se centra en la película, en el personaje de Sadie Sink, como bien os digo, sobre todo desde la segunda mitad de la película, porque consideran que le quita como peso al propio Peter, al propio Spider-Man, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con eso. A mí sí que me ha gustado, porque a mí sí que me gusta que expandan el universo, porque precisamente eso es el UCM, gente. Es que no es la primera película que lo hace, es que parece que hablan como si fuera la primera película en la que se expande lo que es el propio universo, es un universo compartido, ¿no? Entonces, sí que el protagonista o la película se puede basar en un superhéroe en concreto, pero pueden salir otros personajes y te van dando semillitas, te van dando cosas de esos personajes para proyectos futuros. Y sí que es verdad que en esta peli no es semilla, sino que hay, incluso obtiene un papel importante en la película, Sadie Sink, cuando de repente pues te da ese giro de 180 grados viendo que ella en verdad no es mala per se y que los actos que ha estado cometiendo en la película, pues eso, no era porque sí, no eran porque sí, ¿no? Y aquí es donde el control de daños estaba detrás, porque resulta que control de daños, bueno, ya lo hemos visto en proyectos anteriores, incluido en Wonder Man, que control de daños está constantemente pendiente de la gente con poderes y quiere controlar absolutamente a toda la gente que tiene poderes. Y en esta película descubrimos que también quiere utilizar los poderes de algunos superhéroes para su propio beneficio. Porque aquí descubrimos... Buah, que a mí esto me voló la cabeza, sinceramente. Yo no sabía que Jean Grey tenía una hermana mayor, Sarah Grey. Y aquí ya cuando se nos focaliza en el personaje de Sadie Sink, ya en la segunda mitad de la película, descubrimos que ella tenía una hermana mayor llamada Sarah Grey, la cual pues fue secuestrada por control de daños, por el director de control de daños, ¿no? Que la utilizan para experimentar con ella y para obtener ese poder que tiene la hermana, que también es telépata la hermana mayor. Entonces, claro, pues Jean Grey lo que está intentando conseguir en toda la película es lograr encontrar a su hermana, que sabe que los de control de daños fueron los que se la llevaron, ¿no? Y entonces puedes entender que lo intente por lo civil o por lo criminal, porque es lo que hace Jean Grey durante la película. No tiene empatía por los demás. Ella, su objetivo final es encontrar a su hermana, y la idea igual, tener que estar controlando o poseyendo las mentes, como prefiráis denominarlo, de todo el mundo, incluso cometiendo... Hay alguna escena que dices, ostras, ostras, que se pasa un poquito de la raya, ¿no? O con el tema de MJ, de Zendaya, que también la posee, esa escena está muy bien, la verdad, esa escena está muy chula. Pero puedes entender que dices, jo, es que era lo único que tenía ella, a su hermana mayor, porque encima, por lo visto, pues la madre que tuvieron no era la mejor madre del mundo, al ser ellas dos mutantes, ¿no? Ser gente especial, que sabemos todo lo que eso implica desde los cómics, siempre, ¿no? Todo el tema de los mutantes que son especiales, que son siempre los marginados, ¿no? Ese
ese tema siempre sobrevuela, ¿no? A los X-Men y a los mutantes, y aquí ya tenemos también esas pildoritas al respecto, de por ser especiales siempre, pues eso, se les desprecia, ¿no? Se les deja a un lado en cuanto a la sociedad. Y claro, lo único que tenía ella era su hermana mayor y ve cómo se la llevan. Entonces, claro, pues ya se desata absolutamente, ¿no? Ella. Entonces, pues, oye, logras empatizar con ella y lo logras entender. Yo ahí entiendo ya perfectamente el por qué ella hace lo que hace durante la película. Lo entiendes perfectamente, eso está súper bien contado, de verdad, me gusta mucho, me gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con la Jean Grey de Sadie Sink. Os soy totalmente sincero. Luego, cuando pues eso, es que es eso, cuando la tienen ahí en control de daños, como luego Spider-Man se da cuenta de todo, a raíz también de otro personaje que sale en la película, que es Yelena Belova, sí, gente, porque sí que se había dicho que Yelena Belova iba a tener un papel en esta película, de hecho es un papel más humorístico que otra cosa, porque vemos que Yelena Belova, ya sabemos, la nueva viuda negra, la hermana pequeña de Natasha, ¿no? El personaje interpretado por Florence Pugh, que la volveremos a tener en Doomsday, ya con un papel más relevante, pues está en su propia oficina, pero es que vemos que su oficina es una piscina climatizada indoor, ¿no? Y cada vez que tiene una reunión con algún superhéroe o con cualquiera, tienen que ir a la oficina y se tienen que dar un bañito en la piscina, ¿no? La verdad que eso es muy gracioso, queda muy bien en la película, está chulo, está chulo. Eh, Porque bueno, oye, hay que reconocer pues que, oye, Florence Pugh pues tampoco, oye, no es mala de ver, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Oye, es una actriz que es guapa y tal, y oye, pues está bien, ¿no? También tener ese momento, y evidentemente esto no es una película clasificación R, aquí no iba a salir Peter Parker dándose el lote con Yelena Belova, ni cosas de esas, ni muchísimo menos. De hecho, al revés, mola muchísimo la escena porque vemos como Peter se mete en la piscina, ¿no? Para hablar con Yelena, para obtener información también y que la ayude, ¿no? Con todo el tema del VMAX, de Jean Grey, etcétera, ¿no? Y él con la máscara puesta, ¿no? Mola muchísimo. Esos pequeños momentos también que tienen los dos, esa dinámica mola mucho, entre Yelena Belova y Peter Parker Spider-Man, ¿no? Mola mucho, la verdad que sí. Entonces, pues, claro, Peter pues al final acaba descubriendo que no era oro todo lo que relucía, que ni el malo era tan malo, ni el bueno era tan bueno. Descubre que el director de Control de Daños le había traicionado, vamos, le había mentido, y que Jean Grey no era la mala de la película completamente, ¿no? Y pues ya va a ayudarla, tenemos todo ese background, como bien os digo, de Jean Grey con la hermana, está muy bien explicado. Tenemos la ayuda de Frank Castle también, Frank Castle le vamos viendo a lo largo de la película, ¿no? También tiene interacciones con MJ, Punisher, y está muy bien porque es la horma de su zapato. Porque Punisher es un personaje, ya lo sabemos, súper borde, súper directo, que va a las claras, ¿no? Pero sabemos que MJ también es un personaje súper borde, súper directa y que va a las claras, ¿no? Entonces las pequeñas interacciones que también hay entre Punisher y MJ me gustan mucho, la verdad son muy graciosas y se molan los dos mutuamente en el sentido de que se caen bien. Que Punisher le dice a Spider-Man, joder, entiendo por qué te gusta. Y luego MJ le dice también a Spider-Man, oye, me cae bien Frank Castle, ¿no? Mola porque claro, son dos personajes que tienen una manera de ver las cosas parecida, ¿no? En cuanto a eso, en cuanto a que son bordes y son muy directos, ¿no? Y muy claros. Eso también está muy bien, está muy gracioso. Pero claro, luego pues eso, al final... es que, bueno, a mí de verdad que me gusta, a mí sí que me gusta al final, porque sí que es verdad que se puede centrar bastante en Jean Grey, pero Peter, es que en ningún momento a mí me ha dado la sensación en la película que el foco deje de ser Peter Parker Spider-Man. Porque incluso aunque sí que se centra más el final en Jean Grey también, en darnos ese background de ella, el lore, etcétera, la historia, y el por qué en realidad el malo es el de control de daños. Peter sigue teniendo sus momentos y al final también vuelve a adquirir, evidentemente es el protagonista de la película, vuelven a adquirir un peso muy bueno. El final que tienen los dos personajes juntos, Peter y Jean, en el cual se ve que son muy parecidos, que han pasado por cosas prácticamente iguales,
o muy, muy, muy similares, ¿no? Peter con la pérdida de la tía May y Jean con la pérdida de su hermana mayor Sarah, y el por qué finalmente Jean entiende todo, ¿no? Entiende todo, me parece muy bonito, muy emotivo, porque encima tenemos flashbacks de la tía May, de Marisa Tomei, ¿no? Tenemos varios flashbacks en la película, pero sobre todo al final ahí con esa conversación, lo que le dice la tía May a Peter cuando descubre que Peter es Spider-Man, que están en su habitación apoyándose en la cama los dos, ¿no? Es muy bonito y eso te llega a la patata totalmente. A mí alguna lágrima se me cayó, gente, tengo que reconocerlo. Que alguna lágrima se me cayó. Tengo que reconocerlo. Sí, 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 totalmente, ¿no? Y cómo Jean Grey lo ve de primera mano, porque al final de la película sí que Jean Grey logra meterse dentro de la mente de Peter, ¿de acuerdo? Porque Jean Grey ha obtenido más poder, ¿no? Se vuelve, pues, imaginaos que Jean Grey, sabemos todo el potencial que tiene, es una mutante nivel Omega, es de los personajes más poderosos que hay de Marvel, y obtiene más poder debido a que descubre que el V-Max era la sala en la que, bueno, en la sala en la que a ella la encierran, era esa sala donde asesinan, matan a su hermana. Porque se queda mirando hacia arriba cuando están experimentando con ella, con su poder, ¿no? Con el cerebro, el asqueroso del de control de daños. Pues de repente se queda mirando una rejilla que hay en el techo y ve que pone V-Max. Entonces, de ahí ya hila que V-Max era el último sitio en el que estuvo su hermana. Por ende, claudicó su hermana. Y ahí es cuando ella suelta ya todo su poder, pero suelta todo su poder en plan que abarca toda la... Bueno, toda no, pero un radio de 1 kilómetro, dice luego Punisher, abarca un radio de 1 kilómetro de la ciudad de Nueva York, poseyendo a todo el mundo que hay en un radio de 1 kilómetro desde ese centro de control de daños. O sea, una locura. O sea, esa escena la verdad que es absolutamente increíble, ¿no? Entonces ha adquirido un poder demencial, ¿no? Sadie Sink, que además también antes de eso tenemos el duelo que parecía que era en la cárcel, que podíamos entrever que era teorías que estaba en la misma cárcel de Matt Murdock y tal, ese duelo que tiene Spider-Man con la mano, pues no, es dentro del centro de control de daños, ¿no? Y aquí a los niños que hay de la mano los posee Sadie Sink y tienen una igual, si no es, yo probablemente sea la mejor batalla de la película. No tiene ningún sentido esta batalla que tiene Spider-Man contra la mano dentro de control de daños, no tiene ningún tipo de sentido. Aquí las coreografías de verdad que es que son pick absolutos. A esa batalla me la voy a ver millones de veces. ¿Cómo? Porque claro, Spider-Man sabemos lo que es, pero es que, como os he comentado al principio del vídeo, los niños de la mano tienen una habilidad increíble y encima Jean Grey los está poseyendo, entonces como que los compenetra muy bien a los distintos ninjas, ¿no? Y cómo le van atacando a Spider-Man, y Spider-Man se va defendiendo. Luego Spider-Man se quita el inhibidor, entonces, para poder vencer, abraza el tema de la mutación, y vemos cómo Spider-Man logra, pues eso, adaptarse, logra equilibrar esos dos mundos. Tanto Spider-Man como Peter Parker, porque él dice que es los dos. Porque Jean Grey le dice, entonces, ¿quién eres? ¿Spider-Man o Peter Parker? Y él dice, los dos. Y vemos cómo ya controla ese nuevo poder chetado al 100%. O sea, ahora mismo, el Spider-Man que tenemos ahora mismo es el más poderoso que hemos visto nunca. Sin contar, evidentemente, el tener el simbionte, ¿no? Que más o menos el nivel de poder, yo creo que estaría más o menos, ¿eh? Una locura, ya con la mutación, ya se cepilla a todos los de la mano con esas piruetas, como bien os digo, esas acrobacias, y de cuando sube arriba y les lanza las telarañas así, en plan modo sincronizado, bueno, es una locura, que es verdad que en esta película vemos muchas cosas de los videojuegos de Insomniac, de Spider-Man, muchos movimientos que además lo dijeron, que los cogieron de los videojuegos también, o sea, de verdad, es una absoluta locura. Entonces, cuando acaba esta pelea, él llega, pum, a la sala donde está Jean Grey, que le tiene al director de control de daños a punto de matarle, con eso, con toda la ciudad poseída, y aquí es cuando tienen, pues, ese último momento los dos, cuando Jean Grey posee a Peter y ve toda esa escena con la tía May, y ya, pues, logra ver realmente lo que ocurre, ¿no? En realidad, y cómo entiende todo, y cómo ya, pues, los dos acaban increíblemente bien, Peter y Jean, ¿no? Por eso, porque ven que han pasado por sucesos muy similares,
y Peter ha sabido manejar esos sucesos de una manera mucho mejor a como lo ha hecho Jean Grey, ¿no? Y también, pues, a través de esas palabras de la tía May, de verdad que es que son preciosas, le hace ver que por ser especiales, al revés, no tienen que ser unos marginados ni nada, sino todo lo contrario. Tienen que saber lidiar con todas, pues, con todos los obstáculos que tienen, ¿no? Y tienen que saber ver la parte positiva de ello, la fortaleza que tienen, ¿no? El hecho de ser especiales. O sea, de verdad, todo eso es poesía pura. O sea, de verdad, eso eleva la peli, a mí de verdad que me la eleva muchísimo esos momentos, de verdad, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Me parece muy, 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 de verdad, muy, muy chulo, muy chulo, muy chulo, muy chulo, ¿no? Y luego tenemos ese momento en el que, claro, como Jean Grey tiene a todo el mundo poseído, pues Frank Castle, Punisher, iba a ayudar a Peter, y desde fuera, porque como el propio Punisher lo dice en la película y le avisa a Peter que en un radio de 1 kilómetro Jean Grey tiene a todo el mundo controlado mentalmente, pues Punisher va a un tejado y con un francotirador, claro, es lógico, ¿no? Pues Punisher va a hacerlo a su manera, que es directamente meterle un disparo en la cabeza a Jean Grey y ya está, y se acabó, ¿no? Y así se acaba con el problema de raíz. Y vemos cómo, en ese pleno momento súper bueno en el que Peter por fin ha conseguido convencer a Jean de que lo que está haciendo tampoco está bien del todo y que puede vivir de otra manera, ¿no? Que se puede vivir de otra manera. Peter, mediante su sentido arácnido también, es que, ¡ay! De verdad, alabado sea el sentido arácnido de Spider-Man. Logra detectar la bala de Punisher, ¿no? El disparo de Punisher, cómo va hacia Jean Grey y se pone delante. Y por un momento parece que Spider-Man muere. Pero no, evidentemente no. Yo estaba diciendo, no puede ser, no pueden hacer esto. O sea, es imposible que hagan esto, o que te dejen con el cliffhanger así de que acabe la película y ya veremos a ver lo que pasa en el futuro. No. Vemos como posteriormente, con la ayuda de Jean y de Frank, de Punisher, tenemos esa escena de viñeta de cómic en la que Punisher, en este caso, entra en un hospital con Peter, con Spider-Man, teniéndole en brazos, como en la viñeta de cómic en la que Punisher ayuda a Spider-Man teniéndole en brazos, ¿no? Una escena, o sea, una viñeta icónica, a más no poder. Y ya, pues, ya vemos como Peter, pues, se recupera, ¿no? Y cuando vuelve a obtener la consciencia mola porque tenemos a Punisher que está ahí en esa misma habitación, que estaba totalmente sobado. Vemos cómo le han dejado MJ y Ned algunos dibujos, algunas cosas que también nos sucede en la película, es que tampoco os voy a comentar toda la película, pero hay momentos muy buenos también con MJ y con Ned, que como os he dicho previamente, creo que en esta película les saben manejar mejor a estos personajes. Y aquí vemos posteriormente cómo Nueva York está completamente rendida a Spider-Man en el mejor de los sentidos, ¿no? Que le adoran completamente, ¿no? Es una escena muy parecida a la que tenemos en Spider-Man 3 de Tobey Maguire, cuando tenemos ese evento de la Nueva York queriendo a Spider-Man, ¿no? Alabándole, gritándole, todo el mundo con trajes de Spider-Man, con máscaras, etcétera, etcétera. Pues este momento es muy parecido al que tenemos aquí al final de la película, ¿no? Que está muy bien, y hace ver lo que es Spider-Man realmente, gente. ¿Por qué Spider-Man actualmente es el superhéroe más popular que hay? Y no lo digo porque sea mi superhéroe favorito, sino porque es que es el que más cala en la gente. Porque podemos empatizar mucho con él, porque es un tío normal, aunque es verdad que tiene poderes, pero es un tío normal, que lidia con problemas del día a día, ¿no? Y tiene una serie de valores inquebrantables, como ese acto de valentía que tiene al final de ponerse él, y que el disparo de Punisher le dé a él, ¿no? En vez de a Jean Grey. Todo este tipo de cosas hacen que Spider-Man trascienda completamente, y eso lo vemos muy reflejado en la propia Nueva York y en el propio Punisher, porque por primera vez, de verdad, esto me pareció muy gratificante, me gustó muchísimo, por primera vez vimos a Punisher reconociendo a otro personaje, reconociéndole y admirándole, porque en verdad le estaba admirando a Frank Castle, a Peter Parker, la valentía que tuvo pues eso, de hacer ese acto, ¿no? De sacrificarse él mismo por Jean Grey, ¿no? Y de todo lo que representa, todos los valores que tiene Peter, Frank ahí le admira en ese momento, ¿no?
buah, increíble. Que un personaje como Frank Castle, que es completamente diferente a Peter, sea capaz de reconocerle, ¿no? O sea, eso a mí me encantó, de verdad, gente, me encantó y no lo habíamos visto previamente. Mirad que incluso se me caen hasta alguna lágrima, gente, o sea, imagina, porque estoy pensando en los momentos que tiene la película, que como bien os he dicho, o sea, me parece un peliculón increíble y a pesar de todas las cosas que os he dicho que sí que podían haberse hecho de otra manera, de verdad que los momentos buenos son muy, muy, muy superiores a todo lo que podía ser mejorable, por así decirlo, ¿no? Y, y ya está, tenemos ese final de la película, con todo el mundo alabando a Spider-Man, con Jean Grey en un autobús dirigiéndose vete tú a saber dónde, ¿no? Podemos especular de que se vaya, pues, imaginaos, a una nueva escuela Xavier que haya en el UCM, no sé, algo, pero evidentemente que siente las bases de los nuevos mutantes, aunque como bien os digo, antes de la propia película de los X-Men, la vamos a tener en Secret Wars, así que bueno, veremos. Veremos a ver en Secret Wars dónde está, qué es lo que hará, qué es lo que estará haciendo en ese momento el personaje de Jean Grey, de Sadie Sink, que como vuelvo a repetir, me parece increíble, una adición muy buena. A mí Jean Grey es un personaje que me encanta, y encima la actriz también me gusta, ¿no? Entonces, de verdad que me parece una edición muy buena, y el papel que tiene en la película, súper bien, súper bien. Encima introduciendo a los X-Men, de verdad que como bien os he dicho, junto con el Spider-Man de Sam Raimi, yo mamé los superhéroes con los X-Men de Bryan Singer de Fox. Entonces, como bien os digo, es que son cosas que me encantan, me encantan. Y los X-Men me vuelven loco también. O sea, ahora en Doomsday, cuando los tengamos en Doomsday, que vamos, una locura, una locura. Y bueno, y sabéis que lo vendo, es mi tercer superhéroe favorito de Marvel, y en total el cuarto, ¿no? Entonces, una locura, una locura. Luego, pues tenemos a MJ, que está en ese tejado en el que antes estaba recurrentemente con Peter y con Ned, dándonos ahí como un pequeño hilo de que vete tú a saber si sí, si no, porque durante la peli sí que le deja claro que ella no le quiere porque no le conoce. Y tenemos esa última escena con Peter y Ned ¿no? En ese establecimiento en el que al final pues acaban haciendo los dos ese saludo que hacían anteriormente cuando eran mejores amigos antes de los sucesos de No Way Home, ¿no? Antes de que Ned olvidara a Peter. También dejándote claro que algo que van a seguir con estos personajes, que es que Ned y MJ van a seguir en el futuro, gente. Es que es así, es así. Y no sé, yo creo que me voy a dejar la escena postcréditos para un próximo vídeo, porque llevo 1 hora y 17 minutos de crítica con spoilers de Spider-Man Brand New Day, hablando de absolutamente todo, es que no me quiero dejar nada, o sea, quiero hablaros pues ya lo sabéis, yo hablo desde mis entrañas, sin filtros, sin guiones, y ya está, que es como me gusta, ¿no? Evidentemente, dirigirme a todos vosotros y vosotras. Así que sí, me voy a dejar la escena postcréditos para un próximo vídeo, que probablemente sea el vídeo del lunes. Así dejo unos días, dejo el primer fin de semana de la película, cuando veamos que lo ha roto en taquilla, cuando veamos que ha hecho 800 millones en sus primeros días de estreno, que sea el segundo estreno más taquillero de la historia por detrás de Endgame, ¿no? Pues ya cuando ocurra todo eso, pues el lunes os traeré vídeo sobre analizando lo que me pareció a mí la escena post-créditos de esta Spider-Man Brand New Day, y de qué consecuencias pues eso puede tener para el futuro, teorías, ¿no? Y cosas así molonas, que es lo que nos gusta, y así vosotros también me lo dejaréis en comentarios. Al igual que en este vídeo, gente, hasta aquí el vídeo de hoy, dejadme en comentarios si ya habéis visto Spider-Man Brand New Day, qué os ha parecido la película, si estáis de acuerdo conmigo, si os ha parecido una de las mejores que tiene el personaje, si por el contrario os esperabais más y os ha decepcionado un poquito. Si no la habéis visto, espero que no hayáis visto el vídeo, de verdad, pero en cuanto la veáis, dejadme en comentarios todo lo que os ha parecido la película, de verdad os lo digo, ¿vale? Y ya para finalizar el vídeo os digo que actualmente, habiéndola visto una vez, teniéndola así en caliente, la pongo en live action de Spider-Man, para mí, en el tercer puesto, empatada con No Way Home, ¿vale? ¿De acuerdo? Ya os traeré mi tier list, ya cuando ya esté todo más reposado, probablemente la semana que viene, os haga mi tier list de todas las pelis live action, ¿de acuerdo? Pero ahora mismo, así en caliente, la pondría en tercer lugar
empatada con No Way Home, porque por un lado No Way Home me da más en unas cosas y por otra Brand New Day me da más en otras, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí el vídeo de hoy, dejadme en comentarios todo, de verdad, todo lo referido a la película. Nos vemos en un próximo vídeo, un abrazo a todos y a cuidarse. And got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all.